El diputado del Partido Libertad y Refundación Libre, Jorge Cálix, fue electo y juramentado este domingo como presidente del Congreso Nacional, en una inusual ceremonia en el centro turístico Bosques de Zambrano, al norte de la capital, mientras Luis Redondo, del Partido Salvador de Honduras, era juramentado como titular de ese poder del Estado por la línea afín de Libre a la mandataria electa Xiomara Castro de Zelaya. Con 44 votos del Partido Nacional, 15 del Partido Liberal, 1 del Partido Anticorrupción y 17 de Libre, Jorge Cálix fue designado para ejercer la presidencia del Poder Legislativo por un término de 4 años, junto a Yavés Avillón como vicepresidente y la congresista Beatriz Valle como secretaria. Para evitar el ambiente tenso y las protestas de las bases de Libre, Partido Salvador de Honduras y una facción liberal que desde el sábado se mantienen en las instalaciones del Congreso Nacional, la elección de la nueva Junta Directiva se trasladó al centro turístico Bosques de Zambrano, cercano al Distrito Central. Simultáneamente, en el centro de la capital, diputados propietarios y algunos suplentes de la coalición Libre y Partido Salvador de Honduras, fieles a la gobernante electa, propusieron, nombraron y juramentaron como titular del Congreso Nacional al diputado de Cortés, Luis Redondo, en un escenario de toma popular del hemiciclo legislativo. Contradecir la línea de Libre, instruida por la presidenta electa la semana anterior, motivó a la expulsión de Cálix, Savillón, Valle y otros 15 diputados de las filas del partido que está por asumir el control del país. No obstante, la confirmación de Cálix confirma una tendencia de elecciones anteriores, donde la Junta Directiva Provisional es ratificada en propiedad, aunque ninguna anterior representó la fractura interna de la bancada del partido que arriba al poder. Ungido de sus funciones, Cálix aseguró que trabajará para apoyar la agenda que proponga la presidenta Xiomara Castro para el beneficio de todos los hondureños. Esta nueva Junta Directiva va a trabajar para hacer realidad el cambio por el cual los hondureños votaron en las urnas. Este será un Congreso que hablará con hechos y resultados. Aquí, mientras sustente la presidencia, no habrá ningún golpe de Estado, expresó Cálix tras ser juramentado. Vamos a derogar las zonas de empleo y desarrollo económico, la ley de secretos oficiales, el Código Penal de la impunidad y todas las leyes lesivas al pueblo hondureño, aseguró. De su parte, la presidenta electa, Xiomara Castro, afirmó que hay una falta de legitimidad de la junta que lidera Cálix, porque hay un mal procedimiento. A la par de ofrecer su respaldo, demandó del también presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, no más componendas bajo la mesa. Tenemos que adecentar la democracia. La manifestación del pueblo el 28 de noviembre fue para sacar la dictadura y eso se debe respetar, dijo al ratificar que no vacilará al momento de tomar decisiones. De los acontecimientos, el historiador Armando Orellana afirmó que la reacción popular marca un salto cualitativo en el pensamiento político de la población, que vio en la postura de sus 20 diputados una deslealtad a la mandataria, que junto al coordinador general de Libre, Manuel Zelaya, firmó el acuerdo de unidad con Salvador Nasralla y que permitió el holgado triunfo de Castro de Zelaya.
Buenos días, Honduras. Bienvenidos al foro La Entrevista. Les saluda gustosamente Kimberly Espinosa. El tema a abordar esta mañana: situación política, la elección de 2 juntas directivas en propiedad del Congreso Nacional. Pero ¿qué fue lo que pasó este domingo y en la juramentación de estas 2 juntas directivas, tanto de Luis Redondo como de Jorge Calix? Vamos a ver de inmediato qué decía el presidente del Congreso Nacional, elegido al menos por 79 diputados propietarios, Jorge Calix. Queremos aclararle al pueblo hondureño que esta sesión se trasladó a este lugar, aquí a Bosques de Zambrano, en virtud de lo estipulado en el artículo 191 de nuestra Carta Magna, que literalmente dice que un número de 5 diputados podrá convocar extraordinariamente al Congreso para sesionar en cualquier lugar de la República cuando el Ejecutivo, otra autoridad, fuerza mayor o caso fortuito impidan su instalación o la celebración de sus sesiones. Y de todos es conocido que el día de hoy hay manifestaciones en los bajos del Congreso, que incluso los manifestantes, ejerciendo su derecho de protesta, han ingresado al hemiciclo legislativo, y consideramos que para no poner en riesgo la vida de nadie, para no provocar de manera innecesaria a los manifestantes, lo mejor era trasladar esta sesión del Congreso a un lugar fuera de las instalaciones del hemiciclo. Quiero aclararle también y aprovechar la oportunidad para decirle al pueblo hondureño que esta junta directiva está desde hoy al servicio de la presidenta Xiomara Castro. Y de todo el pueblo hondureño sin distingo de colores políticos. Serán los hechos los que dejarán claro de qué lado está esta junta directiva y este Congreso. Serán los resultados los que hablarán. Esta es una junta directiva libre de injerencias, libre de imposiciones. Es una junta directiva libre que surge con el respaldo de 80 diputados propietarios de las diferentes bancadas que conforman el Congreso Nacional. Libre fue la fuerza más votada en el Congreso en las pasadas elecciones y cuenta con la bancada mayoritaria, y por lo tanto debe encabezar la dirección de este poder del Estado. Hoy la mayoría, una gran mayoría de 80 de los 128 diputados, eligieron una nueva junta directiva y somos respetuosos del resultado. Quiero garantizar que seremos vigilantes de que se cumpla la agenda legislativa de nuestra presidenta Xiomara Castro. Esta junta directiva, y quiero aclararlo por lo que se dice, no cuenta con miembros del Partido Nacional, como lo han querido asegurar. Y le pido a los hondureños que estén vigilantes de que la presidencia de este poder del Estado trabaje de la mano de la presidenta Xiomara Castro para el beneficio de todos los hondureños. Siempre vamos a ser facilitadores de la agenda del gobierno de Xiomara Castro.
esta nueva junta directiva va a trabajar para hacer realidad el cambio por el cual votó el pueblo hondureño en las pasadas elecciones. Esta será una junta directiva y este será un Congreso que hablará con hechos, con resultados. Quiero dejar algo bien claro. Aquí, y mientras yo esté vivo, mientras yo ostente la presidencia del primer poder del Estado, no habrá ningún golpe de Estado en contra de la presidenta legítimamente electa por todos los hondureños. Eso no lo voy a permitir. Vamos a hacer de este poder del Estado el más transparente del país. Vamos a poner el Congreso Nacional al servicio de los hondureños. Vamos, compañeros y compañeras, a combatir el odio con resultados. Vamos a combatir la calumnia con hechos. Vamos a derogar las sedes. Vamos a derogar la ley de secretos. Vamos a derogar el Código Penal de la impunidad y todas las leyes lesivas al pueblo hondureño. Ese es nuestro compromiso con Honduras. Honduras ya no está para más odio ni división. Lo que expresaba Jorge Calix en el momento que era juramentado como presidente del Congreso Nacional por 79 votos de diputados propietarios. Pero ¿qué dice Luis Redondo, también juramentado en el hemiciclo legislativo por al menos 96 diputados, entre suplentes y propietarios? Veamos y escuchemos. Guarda del edificio. ¿Diputado Luis Redondo? Totalmente. Es tan legítima que allá afuera está el pueblo que nos legitima, el pueblo que nos dio los votos. Y hoy ustedes como periodistas también, que han sido la luz de este hemiciclo, a quien siempre vamos a estar agradecidos por acompañarnos, este grupo de personas que está acá, siendo testigo de lo que está ocurriendo, no había ocurrido acá. Los periodistas que cubren el hemiciclo saben que esto no pasaba. Nosotros sí vamos a abrir esas gradas para que el pueblo venga a ver a sus diputados. La plaza de abajo va a estar abierta también para que el pueblo también pueda venir aquí cuando ellos quieran, sin barreras. Resguardo del edificio ante lo que acontece, cómo queda, porque sin lugar a dudas pues hay otro grupo de diputados. ¿Cómo queda el resguardo del edificio hasta la toma de posesión? Bueno, en este momento nosotros vamos a generar algunas notas para que se haga un reemplazo de la guardia de este Congreso Nacional en vista de que ha abandonado el edificio. Eso cuando había una convocatoria para las 7 de la mañana, cuando además la Constitución nos convoca a nosotros a estar aquí presentes, las leyes orgánicas nos convocan para estar aquí presentes. Entonces, en vista de que ellos han abandonado, nosotros vamos a hacer los cambios respectivos. Al tener dos congresos nacionales, dos juntas directivas ya juramentadas, ¿hay alguna violación a la Constitución de la República? ¿Hay alguna ilegalidad a estas alturas? Nosotros desconocemos que exista otra junta directiva. Esta es la junta directiva legítima que se ha juramentado aquí en el Congreso Nacional. Estamos frente a un nuevo escenario político y social en crisis en el país, diputado Luis Redondo. No, al contrario, nosotros estamos legitimando la orden que dio los electores en las urnas. ¿Qué le puede decir a la otra junta directiva? ¿Qué le puede decir a la otra junta directiva? Es que no hay otra junta directiva. Están convocados para este 25 de enero todos los diputados para que sean presentes en la siguiente. ¿Cuál es el mensaje al pueblo que está en las calles y continúa a nivel nacional? Que nosotros estamos acá para resguardar y hacer que se cumpla la ley y la Constitución de la República. Que no permitimos, que no vamos a permitir que se queden con lo que al pueblo le pertenece a través del mandato de las urnas, donde nos dieron 1.700.000 marcas a la presidenta electa y nos dieron un mandato a nosotros contundente en su representación, y eso lo vamos a cuidar.
Bueno, en el caso, presidente, cuando aprueben algunos decretos, reformas, en el Congreso Nacional, en el caso de ustedes, si no hacen caso, en el caso de poder de la Corte Suprema de Justicia, en esto, ¿qué se debe hacer entonces? Si no hacen caso... Si la Corte Suprema de Justicia no cumple, tal vez con lo que aprueben ustedes como Congreso Nacional, porque aquí unos van a acatar, otros no. No. Eso no es un evento que puede pasar. De la Corte Suprema de Justicia, cualquier cosa que nosotros hagamos del Congreso Nacional que se convierta en ley, ellos están obligados a acatar. Este es el contexto que se ha vivido en las últimas horas en torno a la elección de estas dos juntas directivas en propiedad del Congreso Nacional. Vamos a comenzar de lleno con Julio Navarro, analista. ¿Qué es lo que está aconteciendo y sus consideraciones en torno a lo que pasó en la elección de dos juntas directivas? Buenos días, gracias. Bueno, yo creo que estamos ante un nuevo escenario político que definitivamente los electores el 28 de noviembre no se lo buscaron ni tampoco lo pensaron. De manera que creo que los políticos le están fallando a esa voluntad mayoritaria en que asistieron los hondureños. Los hondureños con su participación masiva buscaron resolver cualquier duda sobre la constitución de los poderes públicos y dieron un mandato unánime a nivel presidencial y dieron una disparidad a nivel de las bancadas de los partidos, pero bajo un acuerdo preelectoral que existía de la alianza entre el Partido Libre y el Partido Salvador de Honduras, y que ese acuerdo prepolítico había creado condiciones para que el triunfo del Partido Libre en las elecciones fuera del todo contundente y no generara ninguna duda a los partidos en el poder que buscaban también repetir una victoria. Yo creo que esto también ha reflejado otra cosa muy interesante, y es que uno vive repitiendo que el hondureño ha perdido valores, que estamos en crisis, y vea, el principal valor que hoy miramos nosotros a nivel de la población es que se respete la palabra. La palabra antes, dice la historia, se daba la mano. Como no había escritura, ni habían firmas, entonces era la mano. Y todavía hoy se sigue creyendo que la mano es un símbolo de respeto, de compromiso. Entonces hoy vemos nosotros que no lograron leer al interior del Partido Libre ese mensaje que mandaron los electores. Y algunos sectores del Partido Libre, fundamentalmente de 18 diputados, sus ambiciones desmedidas de poder, sin esperaron 12 años la Constitución del Libre como tal para llegar al poder. Y entonces se sofocaron y llegaron a tocar puertas, me parece a mí, de partidos políticos que quisieran, sin duda, estos partidos, que continuara la impunidad, que continuara la corrupción, y qué momento más agradable de que les hayan llegado a tocar la puerta para constituir alianzas y garantizarse ellos todos los privilegios que han tenido. ¿Por qué digo esto? Porque en la composición de los votos que dice el partido, dice esta facción que ha adquirido, ellos son bancada minoritaria, o sea, apenas 18 diputados contra 14 que tiene y otro 44 diputados. Entonces, la composición orgánica de esta junta directiva está dada fundamentalmente por los votos del Partido Nacional, que un partido de experiencia, que un partido que ha constituido y que ha consolidado un proceso de corrupción e impunidad, no va a dar apoyos así nomás por simpatías, ni tampoco va a dar apoyos, como dicen ellos, para blindar el nuevo gobierno. ¿Blindarlo de qué? ¿Blindarlo de qué? Entonces, a este momento yo creo que las soluciones son de carácter político. Y la solución política tiene como fundamento la base electoral. Y en Libre, afortunadamente, no hay división. O sea, toda la base de Libre exige que se cumpla el compromiso que se adquirió preelectoralmente. Y qué bueno que esa base está conjuntada, y lo cual permite que no haya confrontación entre grupos. Es la primer crisis política que uno ve en un país donde no hay confrontación,
sino que prácticamente hay unanimidad en toda la población hondureña porque se cumplan los acuerdos. La confrontación es a nivel de los diputados disidentes, de la mayoría que adquirió Libre. Entonces, deberíamos de tener esperanza de que van a llegar a acuerdos, van a llegar diálogos, porque Honduras no se merece esto. Honduras votó masivamente para resolver la legitimidad y la gobernabilidad del país. Muy bien, don Efraín Díaz Arribillaga, buenos días. Muy buenos días. Bueno, un placer estar aquí con Julio y con José Luis León. Bueno, yo sencillamente, creo que lo que Julio ha planteado, coincido principalmente con él sobre muchas cosas. En efecto, me parece que la crisis actual es una crisis política. Es un problema político, no es de otra naturaleza. ¿Y cuál es la razón? Bueno, tenemos que ver cuáles son las causas de eso. Esto no es espontáneo, no nació porque sucedió al azar, como tampoco el comportamiento festinado del secretario de Gobernación en la instalación de la Junta Provisional, en el cual ahí fue una de las causas que detonó todo este problema. Eso no sucedió por al azar, sino que era acordado. Esto ha sido planificado desde hace algún tiempo atrás, no ha sucedido hace poco. Y no es un problema, como se ha tratado de presentar, un problema solo de Libre, no. Eso me parece que es una equivocación y no es ver la realidad tal como es. ¿Cuáles son las cosas que motivaron eso? Hay varios puntos que yo quiero señalar y quiero decirlo con bastante propiedad, porque aquí hay una serie de desinformaciones, manipulaciones, de cosas que no son. En primer lugar, creo que un objetivo era debilitar a Libre y debilitar la alianza, porque el triunfo contundente, como bien lo señalaba Julio, que se dio en las elecciones y que le dio un respaldo pleno a doña Xiomara Castro, eso generó un vendaval que no esperaban. Entonces, y ahí se adquirió un compromiso, ¿verdad? Y hay que reconocer que doña Xiomara se ha jugado todo para cumplir ese compromiso. Y eso hay que reconocerlo, ¿verdad? Y es lo que mucha gente no ve, lo que ve son otras cosas, o lo que quieren ver sobre estos asuntos. Entonces, ese es un punto importante, ¿no? Es uno de los objetivos de esta cosa. La otra es controlar el poder legislativo. ¿Por qué desean controlar el poder legislativo? Para continuar la impunidad. Y segundo, porque está en juego las elecciones para la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y otras instituciones del Estado. Entonces, ahí se conjunta la lucha del poder con el tema de la impunidad, pero también las ambiciones, ¿verdad? Los apetitos que no están ajenos a esta agenda política, ¿verdad? Entonces, si habían diferencias en Libre, yo me pregunto, ¿por qué no se resolvieron internamente? ¿Por qué tenían que buscar, digamos, a un partido político para resolver, entre comillas, los problemas? Yo creo que, francamente, se podrán creer ellos, pero no engañan a la gente. O sea, el problema fundamental. Entonces, la aparente legalidad, o sea, sabemos que no pueden existir dos congresos. Entonces, si la causa es política, pues entonces tenemos que propiciar efectivamente un proceso de diálogo para lograr acuerdos políticos que permitan resolver el problema de la gobernabilidad del país y que el gobierno de doña Xiomara Castro, que empieza el 27 de enero, esté en unas circunstancias mucho más favorables de las que ya de por sí tenía. Además tiene la legitimidad, como bien decía Julio, del respaldo que el pueblo le dio en las urnas, con sabiduría. El pueblo quiere un cambio, quiere un proceso de cambio. Dijo un no al pasado, conductas del pasado, todo lo que hemos vivido en más de una década. Entonces la gente está cansada de eso, me parece. Entonces tenemos que ver estos afectos, porque de otra manera vamos a estar anclados en el atraso, en el debilitamiento de la democracia, del Estado de Derecho y todas estas cosas. Así es que yo creo que es posible, yo digo, la política es el arte de lo posible y por lo tanto
estoy convencido de que es posible un acuerdo. Yo he traído a la memoria la crisis de 1985, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es importante, aunque sea en otro contexto, en otro tiempo y tal vez otras causas, pero ahí se lograron un acuerdo político entre los dos grandes partidos. En eso me tocó a mí, porque yo era presidente de la Democracia Cristiana, firmar el acuerdo de la Fuerza Aérea el 20 de mayo de 1985, que propuso una salida que no era favorable a, digamos, al candidato en aquel momento, que era más fuerte, que era el licenciado Callejas, y se logró un acuerdo y se respetaron esos acuerdos. En una parte, ¿verdad? Porque al final después se pusieron de acuerdo el Partido Nacional y el Partido Liberal, porque este no es un problema solamente del Partido Nacional. Hay un ala del Partido Liberal que está comprometida con eso. Hay otros que no, hay que salvar eso, porque también muchos sectores del Partido Liberal votaron por doña Xiomara Castro. ¿Por qué? Precisamente porque hay una crisis también dentro del Partido Liberal. Entonces creo que es posible el acuerdo político, yo creo que es posible hacerlo, es la única salida, no hay ninguna otra. Pensar de que eso va a ser resuelto vía un recurso de institucionalidad, no cabe eso, no cabe. Entonces lo que tiene que lograr es cómo se logra un acuerdo político, para mí mediado, porque claro, esto ha generado heridas, ha generado confrontaciones innecesarias, pero se han dado, ¿verdad? Y escucho demasiadas, unas justificaciones que no tienen justificaciones. O sea, eso de que han propiciado Mel y doña Xiomara, todo esto, me parece eso como traído de los cabellos, ¿verdad? Es decir, no tiene ninguna lógica. O sea, si se quiere convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, no necesitarán haber ido por toda esta crisis, ¿verdad? O sea, yo no le veo a eso ninguna lógica, ¿verdad? Entonces quieren como justificar lo que es injustificable, ¿verdad? Además, yo digo, la disidencia, yo le he dicho, ¿verdad?, es válida, pero cuando está basada en principios, en ética política, sobre la base de los acuerdos o de la parte programática, pero no de la manera como está planteado en esta manera, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace? Generar un problema para la nación. Entonces, cuando yo no pongo los intereses del país, el bien común, sobre los intereses particulares o de grupos, estamos mal, ¿verdad? Y además de eso quiero decir, ¿verdad?, muchas de estas fuerzas que están aquí, las que se ven y las que no se ven, fueron los mismos autores del golpe del 2009. No hay que olvidar eso. Y yo le digo que no hay que olvidarlo porque no podemos repetir eso. Y el pueblo hondureño se pronunció con bastante sabiduría, como bien decía Julio, sobre lo que quería hacer y lo que espera que suceda en el país. Exacto. No la repetición. Dijo un basta al pasado. Entonces no podemos nosotros desconocer eso. Aunque sea, digamos, hecho para el Poder Ejecutivo y no para el Poder Legislativo, como bien lo decía Julio, que tuvo una composición que yo todavía tengo mis dudas sobre que esa es una realidad o no. Pero bueno, esa es la realidad que tenemos y no voy a pronunciarme de manera, pues, diferente a eso, ¿verdad? Pero también los diputados que están ahí de todos los partidos políticos se deben al pueblo hondureño y deben interpretar correctamente las señales que el pueblo dio en las elecciones de noviembre. Muy bien. Luis León. Mire, después de estas dos intervenciones, primero agradecer la invitación, es un gusto para mí estar con don Julio y don Efraín. Mire, después de estas dos intervenciones, yo creo que lo que yo quisiera plantear, Kimberly, es que Honduras viene arrastrando una crisis política desde el golpe de Estado. Esa crisis política se ha llevado de encuentro al pueblo hondureño de una forma tan dura que hoy nos tiene sumidos en uno de los países más pobres del mundo, si no el más pobre del mundo, el más desigual, con los peores indicadores. Después de muchos procesos inconstitucionales y de daño social remarcados por una reelección, el pueblo hondureño decide salir masivamente a votar para solventar esa crisis, Kimberly. Básicamente el discurso del pueblo hondureño con casi 70% del padrón electoral fue, bueno, nosotros ya solventamos la crisis, ahora respondan ustedes. Creo que nadie esperaba lo que estamos viendo. Creo que nadie esperaba de que sin siquiera implantar
el Ejecutivo y el Legislativo, ya tuviéramos una crisis política. Yo sí creo de que esta crisis es una crisis que nace en Libertad y Refundación y que otros partidos políticos aprovechan coyunturalmente. A ver, el Congreso Nacional está conformado por 6 partidos políticos. Aunque hayan 2 minoritarios, están ahí. Y el acuerdo político preelectoral fue entre 2 partidos políticos. Uno de los grandes errores para mí es que hayan dado por sentado que porque hubo un acuerdo político entre 2 partidos y 1.700.000 hondureños votaron, ese acuerdo obligatoriamente debía cumplirse. ¿Por qué mencionaba los 6 partidos? Porque el Congreso Nacional está constituido o se constituye para dialogar, consensuar y acordar. El 1.700.000 votos, don Efraín, se asigna al Ejecutivo, no al Legislativo. Doña Xiomara Castro, en este caso. ¿Quiénes son los responsables de escoger la directiva del Congreso Nacional? No es el soberano, son los 128 diputados a los cuales se les cede el poder para que escojan esa directiva. Entonces, disculpa que te interrumpa, pero es que eso no está en discusión, no es el problema. No. O sea, reconocemos que los diputados son los que eligen a la Junta Directiva y lo que se dijo no es, sino que es un acuerdo que se llegó. Es una propuesta. Bueno, los diputados, pero bueno, eso es lo que hay que procesar internamente, si es que tenía las diferencias, hubo los espacios. Totalmente de acuerdo. No, es que tiene toda la razón. Pero aquí el error es que se dio por sentado el acuerdo. Mire, hay varios errores en el camino que nos llevan a este problema. Primero es que se gana la elección, se entregan credenciales y del 23 de diciembre, que salió el nombre de Luis Redondo, la presidenta Castro llama a su bancada 6-8 horas antes de la elección. No hubo nunca una negociación, un acuerdo, un diálogo, dando por sentado que los 50 debían votar porque no pensaban, porque no criticaban, porque no disentían. Ahí hay un error. En ese lapso de tiempo es donde el Partido Nacional y el Partido Liberal aprovechan a iniciar un diálogo con el grupo que no ha estado conforme dentro de Libertad y Refundación, que políticamente es válido. En política estas cosas son válidas. Yo no veo dónde hizo mal el Partido Nacional. Para mí el error es que el Partido Nacional, el Partido Liberal y los otros 2 partidos empiezan a incidir dentro de este grupo de Libertad y Refundación y ellos dicen, sí, ahí está el problema. Yo siempre digo, el diablo pone la tentación, don Efraín, pero ¿quién cae? Uno. Entonces, decisión de ellos fue romper, primero, un acuerdo de su partido y segundo, su rol dentro del partido. Hoy nos llevan a tener 2 directivas, las 2 con vicios, pero las 2 con tanto temas legales como de legitimidad válidos, y en ese sentido la pregunta que nos debemos hacer es justo lo que decía el licenciado Julio. El pueblo merece esto. El pueblo votó para que estuviéramos a 3 días de la toma de posesión con un gran problema que si no se solventa de manera inmediata se puede convertir en un problema que se nos salga de la mano. ¿Por qué razón? Si Luis Redondo juramenta a Xiomara Castro, no, la juramenta bajo no un respaldo del Congreso Nacional, teniendo en cuenta que el Congreso Nacional somos todos. Entonces, yo escuché a algunos decir ruptura del orden constitucional, no estoy seguro, pero no se puede juramentar con un presidente del Congreso Nacional teniendo otra directiva paralela. Esto hay que solventarlo de manera inmediata y para mí es un problema que debe solventar primero Libertad y Refundación. No se puede, don Efraín y Julio, jugar a la democracia hacia afuera si hacia adentro no es democrático. Y aquí nosotros nos quejamos durante cualquier cantidad de tiempo de que los diputados del Congreso Nacional de la República hacían lo que los dueños del partido decían, que hacían lo que el presidente de la República decía, que hacían lo que los directivos del partido decían y que, bueno, se les trataba de borregos y de todo a los diputados del Congreso. Hoy los diputados quieren disentir y nos molesta que no siguen una línea partidaria porque deben obedecer la línea partidaria. Entonces a mí me parece que hay una conjugación de múltiples errores que está pasándonos factura y con esto concluyo. Este problema no debe intervenir la presidenta Castro porque es la presidenta del Ejecutivo. Este problema debe ser manejado por don Manuel Zelaya Rosales como coordinador general del partido, la directiva del partido y los diputados del partido. Desde el momento que doña Xiomara Castro empieza una acción
se ve injerencia del Ejecutivo y al Legislativo, y eso no le va a abonar. Ya la cooperación internacional está empezando a expresarse. Dicen que ya la Embajada de Estados Unidos está convocándolos a una reunión. O sea, aquí es un problema de que doña Xiomara Castro no debe intervenir porque es presidenta de un poder que no debe tener incidencia en el segundo poder. Concluyo, para mí es importante sembrar un espacio de diálogo y me preocupa la incapacidad de nuestros partidos en realmente dialogar. Me preocupa honestamente que los partidos no pueden dialogar ni a lo interno ni a lo externo. Esto se pudo haber dialogado y una fracción impuso al presidente Redondo y otra fracción impuso al presidente Calix y nadie quiso negociar. Y si no hay capacidad de diálogo, yo hago un llamado a los políticos, miembros del Congreso Nacional de la República, siéntense en un espacio de diálogo. La democracia se construye con diálogo. No podemos llevar a Honduras a una crisis que era innecesaria, por la que el pueblo hondureño no votó, porque el hondureño estaba esperanzado, yo era uno de ellos, de que las cosas iban a cambiar. Y sin arrancar el gobierno tenemos problemas. Muy bien, Julio Navarro, Jorge Calix ha manifestado que va a respaldar toda la agenda que se había prometido en campaña y la agenda que también prometió la presidenta electa Xiomara Castro de Zelaya. Entonces, ¿cuál es el problema? Él así dice y pone mucho énfasis en eso, pero solo tiene 18 diputados, que en una votación no. Mire, yo estoy de acuerdo con algo de lo que dice Luis y lo que también plantea Efraín. Luis, desmontar este Estado que se ha construido en los últimos 12 años no es fácil. Correcto. No es fácil. Y nadie se va a resignar a quedar indefenso, manos arriba, sin actuar. De acuerdo. Entonces, vea, el Partido Nacional primero estuvo a la expectativa totalmente. Parecía convencidos de que el pueblo hondureño los había echado. Parecía que tenían vergüenza de aparecer como una fuerza decisoria en la elección del Congreso. El Partido Liberal se adelantó, también por vergüenza histórica, a decir de que estaba dispuesto a apoyar al Libre. Y ahí también, pues, usted tiene razón, nunca hubo una convocatoria para constituir hace un mes una primera aproximación de un poder del Estado como es el Congreso. Yo creo que en eso sí faltó gerencia del Libre, porque la crisis no debió haberse desatado 6 horas antes de la convocatoria, se debió haber desatado antes. Porque vea, el hecho que Libre, que es un partido de asambleístas, es asambleísta Libre, no haya asistido a la convocatoria que le hizo la Coordinación General y la Presidenta de la República, es por primera vez que en Libre se da. Alguien me dirá, pero es que Libre siempre actuó como partido de oposición. No es lo mismo conducir un partido de oposición que un partido en el gobierno. ¿Por qué? Entonces sí hay alguna debilidad en la gerencia de Libre. Y eso va a tener un costo político, me parece a mí, en la coordinación de Libre como tal. Porque lo otro también uno debe reconocer. Partido Nacional y una parte del Partido Liberal, mire, los demonios en Libre ya estaban. Exacto. Solo fue que alguien los destapó. Así es. Y los usó. Y los está usando. Así es. Para no desmontar el estado de corrupción, el estado de impunidad que hay. ¿Usted cree que estos grupos que han modificado el código penal que ellos hicieron, en cada acontecimiento que se da en los tribunales, convocaban al Congreso para modificarlo? Que el Congreso lo convirtieron en un taller de sastrería, que hacían las leyes tales como les gustaba. Y hoy ven que eso puede desaparecer. Es lo que usted tiene razón también. ¿Qué hago yo como partido que tengo 44 diputados? ¿Reacciono ante las debilidades de partidos que no tienen experiencia en el poder? ¿Que tienen experiencia en la oposición? ¿En pitar, en protestar y todo eso? Es un escenario de ese tipo. Por eso es que también lo que decía Efraín, Partido Nacional muy inteligentemente manchó
la convocatoria inicial del Congreso. Mire, ese ministro llega. Mire, eso no se hace, pero ni tan siquiera en una rifa de motocicletas. Llegó y dice, bueno, aquí convocamos, hay propuestas. Usted va a ver un nuevo Congreso, pasa lista, por diputado, para ver si están presentes. Sí, para ver si están presentes. Porque como estaba ahí, podían haber presentes o no presentes. Eso lo hace una persona responsable del Estado como tal. Porque aquí volvemos a lo otro. Hay en Honduras una enorme escasez de ciudadanos de Estado. Hemos perdido todo eso. Algo que tenía el bipartidismo, porque tenía más complicidades que diferencias. Efraín lo dijo, mire, en 1985, Democracia Cristiana y Pino fueron sacrificados. Claro. Sin duda fueron sacrificados y fueron a firmar salvando al Partido Liberal, porque era el partido faccionado, pero necesitaban salvar el Estado y la imagen de gobernabilidad que tenía este país, y fueron a firmar. En aquel momento habían otros actores, habían movimientos sociales organizados y fuertes. Claro. Hoy no existen. Había una empresa privada también fuerte, sociedad civil, mucho menos mezclada con el gobierno. Era una empresa privada más independiente. Sí. Hoy, de todos esos grupos, solo la empresa privada se mantiene como gremio fuerte, pero no con la independencia que tenía aquella. Estaban los militares, que entendían muy bien lo que dice la Constitución, que había que tutelar el Estado de Derecho. Hoy, compañeros, tenemos Estado de Derecho en la composición de los órganos del poder político en Honduras. No tenemos. Por eso cuando hay gente que dice, y vamos a irrespetar la ley, ¿en cuál Congreso es legal y cuál no es legal? Y se olvidan que aquí hubo una reelección, que nadie sabe si es definitiva, indefinitiva, o si era legal o no era legal. Entonces, sobre eso es lo que dice Efraín, votó la gente. Así es. La gente no quiere sobre eso. Luis, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice. El Congreso es otro organismo que lo componen diputados y que pueden votar por quien quieran. Pero hay un mandato de la gente orientado a eso. Miren, desmonten eso, cambien eso, pónganse de acuerdo. Yo creí que la nueva generación que había entrado en el Partido Nacional iba a contribuir a eso, iba a entender eso, para sobrevivir. Pero mire, los intereses de esos grupos son tan grandes que son capaces de hundir al Partido Liberal nuevamente. Porque Luis, mire, ahorita en la calle hay una simpatía transversal sobre el cumplimiento de la palabra. Sí. Y a mí que me gusta eso, ¿sabe por qué? Porque si en el pueblo está eso, que debemos de respetarnos cuando damos la palabra, eso quiere decir que podemos construir institucionalidad. Y sobre una base de un pueblo consciente, que no hemos llegado todavía al final de las esperanzas que podemos tener. Perdón, pero ahí estoy de acuerdo, pero no tenían 65 votos. Es lo que iba a preguntarle. O sea, necesitaban cabildear y no cabildear. Se gana con votos, los propietarios, se consigue con la mayoría de los votos dentro del Congreso Nacional. Y Jorge Calix tenía o tiene en este momento 79 votos de diputados propietarios. Y sabemos la desventaja que tiene don Luis Redondo con 49 parlamentarios propietarios, porque así se elige la junta directiva, don Efraín. Sí, pero el problema, yo digo que no es un problema de esos números, ¿verdad? Pero así es que hay otros intereses que dan por resultado eso, el resultado es ese, pero lo que está en juego no es eso, claro. ¿Verdad? O sea, es que mire, podemos justificarlo de cualquier manera que usted quiera. Y reconozco, por ejemplo, lo que aquí se plantea de que no hay democracia interna en Libre, o que no había. ¿Y acaso hay en el Partido Nacional? ¿Hay democracia interna en el Partido Nacional? Yo le pregunto, Luis. No. Bueno, entonces, no la hay. ¿Entonces qué? Pero se suponía que Libre era diferente a lo que... Bueno, no. Es decir, es que el problema es que queremos ver
todo se centra, digamos, en lo que libre es y libre no es, ¿verdad? Es decir, estoy de acuerdo y creo que y con usted de que posiblemente era necesario como más diálogo interno, pero no son unos niños, no, Jorge Calix ni la señora Esta Valle son neófitos en política, por favor, no caigamos en eso, pues. O sea, que no se daban cuenta, que estamos eso. Ok, si yo tenía diferencias, entonces, en un partido democrático, como disidencia que yo quiero ser, yo puedo llamar y decir, mire señores, hay un problema, hablemos. Si no me convoca el coordinador, yo tomo la iniciativa también, si es que realmente estoy genuinamente interesado en eso. De acuerdo. ¿Verdad? Decir, hay que plantear las cosas como son, ¿verdad? Hay veces me parece que tratamos de retorcer las cosas porque así ha sido la costumbre en Honduras todo el tiempo. Retorcemos las cosas, acomodamos, como decía bien Julio, como taller desastre, todo a la medida de los que tienen el poder. Los que tienen el poder político, los que tienen el poder económico. Porque esos grupos son los que son responsables de eso. La falta de independencia, como bien decía Julio, de la empresa privada hondureña se debe precisamente a que esos sectores realmente son dependientes del gobierno de Honduras, del Estado hondureño, viven del Estado hondureño. Contratos de energía, monopolios, digamos, en telecomunicaciones, y si vamos dándole así, nos damos cuenta de que son prácticamente parasitarios del Estado de Honduras, con privilegios, exoneraciones, y esa es una realidad, tienen capturado a la nación. Y entonces cuando se plantea la posibilidad de un cambio, empieza la tembladera, porque creen que se va a repetir lo de Venezuela, que se va a repetir lo de no sé dónde, y toda una serie de cosas que a mí me parece que lo que generan es crear temor y mantener el status quo. Ese es el propósito fundamental y para eso quieren el Congreso, ¿verdad? Entonces, yo no eximo de responsabilidad que ese es un asunto que Libre tiene que resolver, claro que lo tiene que resolver, pero no es absolutamente solo la responsabilidad de Libre. Estoy de acuerdo contigo, Luis, que bueno, que en política y es válido todas estas cosas, claro, ¿verdad? Es decir, no digo yo que no es así, no soy ingenuo en cuanto a eso, que la política es el arte de lo posible y que, bueno, ya que estamos en este empantanamiento, entonces hay que buscar las salidas. Y a mí me parece que el diálogo, como bien lo decía Luis y Julio, no debe agotarse, hay que buscarse los acuerdos posibles. Yo lo que digo que eso tiene que ser alguna mediación. En aquel entonces, como bien lo señalaba Julio y lo señalé yo, había sectores en el país que mediaron en eso, ¿verdad? Incluyendo la misma Iglesia Católica. La Iglesia, otro elemento importante. ¿Verdad? Entonces, creo que hay que generar esas condiciones para quien pueda hacerlo, para llegar las partes y tratar de buscar los acuerdos que son posibles, ¿verdad? Entonces yo hablo quizás de una mínima gobernabilidad para permitirle a doña Xiomara poder, digamos, impulsar lo que ella ha propuesto y por la que el pueblo votó, ¿verdad? Sí. Entonces yo con esto termino diciéndoles que, bueno, yo creo que esa situación es inducida y los que ganan de esa crisis, pues indudablemente estaban en Bosques de Zambrano, ¿verdad? No estaban en el Congreso Nacional. ¿Y cómo explica usted que quitan la energía en el Congreso? Convocaron a las 8:20 a sesión y a las 8:20 comenzó. Festinado todo, o sea, tenemos que ver las cosas en toda su dimensión, ¿verdad? Y aceptar las responsabilidades que indudablemente el Partido Libre tiene, pero no es exclusivo el tema del problema de Libre. Aquí se ha querido señalar de que es el problema de Libre, pero no es exclusivamente el problema de Libre. Y me parece que eso hay que dejarlo claramente establecido. Yo lo quiero dejar aquí porque me parece que hay análisis intencionados para presentar una realidad y unos hechos que no necesariamente han sido así, ¿verdad? Entonces yo creo que es nuestro deber como ciudadanos, hablamos más como ciudadanos en función de qué es lo que realmente pasó, quiénes están detrás de todo esto,
y que lo que buscan es sencillamente mantener el poder, como bien decía Julio, y desmontar, como tú bien lo señalabas, un Estado corrupto, ¿verdad?, con vinculaciones con el narcotráfico, de privilegios, exenciones. Esos son los que realmente tienen algo que ver en lo que está pasando aquí. No es algo así al azar, ni que fue porque no doña Xiomara o Mel Zelaya se les olvidó tal vez o no convocaron a esos diputados a eso que deberían haberlo hecho. En eso coincido plenamente con Luis, ¿verdad? Así es que eso es lo que puedo agregar allá a lo que... Kimberly, un poquito sobre lo que decía Luis. Luis dice que los poderes son separados, independientes, totalmente de acuerdo. Complementarios también. Y que por qué doña Xiomara aparece. Luis, quien tiene que construir gobernabilidad en Honduras es la presidenta de la República. Claro. Es la que tiene un mandato unánime. Y cuando ella ve que le quieren desmontar la capacidad de gobernabilidad para responder a ese voto masivo que tuvo en base a su plan de trabajo, Luis tiene que salir a defender. Sí, pero el problema... Tiene que salir a buscar constituir gobernabilidad, gobernanza. De acuerdo, pero entonces, eso nunca se había visto en Honduras como tal, porque siempre hubo otros emisarios en los partidos que los hicieron. Siempre hubo otras casas en las lomas, en todo lado, por la capacidad del bipartidismo que tenía como tal. Y hay otra cosa, Efraín, sobre la empresa privada. Sí. La empresa privada del 85 no era un acreedor del Estado. Así es correcto. Hoy es un acreedor del Estado. Y esa empresa privada debe darse cuenta que una quiebra del Estado de Honduras en base a su gobernabilidad le va a afectar sus finanzas. Correcto. Porque no va a poder él ni siquiera saquear porque ya no hay dónde. Entonces hoy deben sumarse a buscar un entendimiento. No, yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, yo coincido totalmente en todo. Doña Xiomara debe demostrar que es capaz de gobernar y que es capaz de manejar la crisis, que me parece que inicialmente no está muy claro en cómo hacerlo. Estoy totalmente de acuerdo que no solo es responsabilidad de Libertad y Refundación, hubo un juego político que ganó la inexperiencia de Libertad y Refundación en acciones de gobierno, como decía don Julio Navarro, pero para mí el problema no se da en la reacción de doña Xiomara, el problema no se da en la reacción de Luis Redondo, el problema no se da en la reacción de que nos jugaron sucio y se fueron a Bosques de Zambrano y allá nombraron una junta directiva cuando nosotros lo estábamos esperando aquí. El convenio decía que Salvador de Honduras proponía al presidente del Congreso y evidentemente ellos sabían que solo tenía 60 votos. Sí. Ellos estaban claros, desde el 28, desde el primeros días de diciembre, sabían que solo tenían 60 votos y sabían que necesitaban 65 y nunca fueron a buscar los otros 5. Ahí estaban los 7 que aparecen ahorita, Luis, del Partido Liberal. Claro, la propuesta de Yanni Rosenthal fue: vamos a apoyar lo que Libertad y Refundación diga. Que hubieran llamadas... No lo digo así tan claro, bueno, debo decir. Pero que hubieran llamadas... No fue tan claro en eso. Ahí hubo un doble juego, ¿verdad? Pero aceptemos que es correcto. Que pudieron haber llamadas, que pudieron haber sentado en un café. La consolidación de un gobierno pasa por la capacidad de influir en otros para que te apoyen. Y llegamos a la noche de la elección y no se sabía de dónde iban a salir esos 5 votos porque siempre se pensó que los liberales iban a jugar por otro lado. ¿Se equivocó la sociedad? No, se fueron por otro lado. Entonces aquí la pregunta es... ¿Se confió en la buena fe? Eso creo que es la palabra. Se confió en la buena fe. Sí. Nadie se imaginaba que después con tanta participación, con tanta certidumbre, iba a haber un problema como este. Porque se diseñó... Solo me acuerdo yo de la independencia de Centroamérica. De todos los países de América Latina se hizo pacíficamente. Sí. Y la guerra apareció después. Claro. Cuando había que armar el modelo político. Y entonces pareciera que arrastramos todas esas lacras. Yo sigo repitiendo, Partido Nacional solo destapó los demonios que se venían construyendo en Libre. Y digo, este es el momento. Lick, es que para mí los votos, Luis, es simple y sencillo. Dieron por sentado el acuerdo. Sí. Dije,
pienso yo, quiero equivocarme, pero pienso yo que en inmadurez dijeron, como votó 1.700.000 por nosotros, van a respetar lo que nosotros digamos, porque si no, saben que el hondureño se la ganan con la gente. Y se sentaron con los brazos cruzados porque ya la gente nos respaldó y se les olvidó que les hacían falta 5 votos. Y que esos 5 votos, que podían ser liberales o que podían ser nacionalistas de la Cámara Nueva. Pero le quiero decir una cosa, esos 5 votos liberales no se pudieron expresar por la manera como se manejó la dirección de la Junta Provisional. Totalmente. Porque si se hubiera presentado la planilla de Libre, si hubieran permitido eso, entonces ahí se hubieran podido expresar eso. Yo mencioné públicamente, don Efraín, los 3 errores del proceso. 1, el llamar traidores a los 20 de Libertad y Refundación la noche anterior, porque eso generó que se llegara al día de la elección, todos prejuzgados, todos ya señalados y divididos, o sea, no los habían expulsado. Dijeron son traidores. Entonces, eso genera el primer problema, ¿no? Sí, claro, no, porque todo el mundo llegó predispuesto en contra de esos 20. Eso sí estoy de acuerdo. Sí, no. Segundo error, gobernación, yo totalmente de acuerdo con ustedes. El procedimiento está pésimamente implementado. ¿Está viciado, Luis? Totalmente. Él debía pasar lista, pero supongamos que nos saltamos pasar lista. Bueno, yo escuché que estaba llamando por nombre a alguien y que estaban levantando únicamente la mano. Pero digamos que se pasó. Lo correcto era darle la palabra a la bancada mayoritaria. La bancada mayoritaria iba a presentar su propuesta, que era Luis Redondo y directiva. Evidentemente no tenían los 65 votos. Al no tenerlos, no hay elección de junta directiva preliminar y se hace una contrapropuesta y sacan los 80 votos que tenían ahí. ¿Y quién rebate eso? El problema del procedimiento. Y el tercer error es que Libre, sabiendo desde la noche anterior, porque Libre sabía que los 20 no iban a llegar a la reunión, ellos sabían de que no iban a llegar la noche anterior, sabiendo que no iban a llegar, sabiendo que los llamaron traidores, no trataron de controlar la situación en el Congreso, decir, no, miren, suspendamos esto y nos volvemos a reunir más tarde. Se fueron a los golpes. Eso fractura totalmente el partido. Mire, sea inducido por los nacionalistas, sea inducido por los liberales, sea inducido por fuerzas fácticas, quienes quiebran la percepción de unidad de Libertad y Refundación son diputados de Libertad y Refundación empujándose y agarrándose a patadas. Esos 3 errores nos tienen hoy acá, porque nunca hablaron con los 20 y les dijeron, mire papá, tranquilo, venga, hablemos, ¿qué querés? ¿Qué te doy? ¿Qué necesitas? Y empezaron a negociar. Nunca protegieron el acuerdo, Lic, no lo protegieron, lo dieron por sentado. Y en la política hondureña, dar por sentado algo, la historia ya ha hablado. Muy bien, vamos a la pausa. ¿Cómo puede perjudicar esto la gobernanza en el país? ¿Cómo solucionar esta crisis a nivel de Congreso Nacional? La respuesta después de la pausa. Continuamos con más del foro La Entrevista, cómo solucionar esta crisis que está en el hemiciclo legislativo. Julio Navarro. Yo creo que Efraín nos puede ayudar en esto. Efraín, hasta ahorita lo que ha pasado es elegir junta directiva. Sí. Mañana se instala. La instala. ¿Cómo es eso? Usted que fue diputado. Bueno, lo que pasa es que durante el tiempo que fui no se presentó este tipo de... Pero mañana se instala el pleno. ¿Quién va a instalar? Se preguntan mucho. Habrán 2 plenos. Sí. Se instala el pleno. Sí, bueno, tiene que instalarlo. Cada diputado firma el acta de instalación, ¿va? Claro, sí, así es. Cada diputado firma el acta de instalación. ¿Y cuál se publicó en la Gaceta? Bueno, está tomada. No se ha publicado todavía. ¿El de Calix o el otro? Está tomada. Porque eso es fundamental. Sí, ¿cuál se publica en la Gaceta para...? Es que lo que pasa es que ahí me parece que el problema es que tiene que superarse en función de poder hacer posible que eso se dé, ¿verdad? Bajo las cuales circunstancias la instalación de ese Congreso no es posible, ¿verdad? Porque, digamos, no hay una integración del Congreso. Entonces, por eso requiere
digamos, promocionar ese acuerdo político que permita precisamente... ¿Qué tipo de acuerdo, don Efraín? ¿Qué tipo de acuerdo? ¿Quiénes podrían ser los mediadores? Porque aparentemente no hay una comunicación interna. Bueno, yo pues no puedo, Efraín podía ser un mediador, tiene experiencia. Sí, bueno. Es un hombre que en un acuerdo político sacrificaron su partido. Sí, así es. Sí. Y eso era lo que precisamente nos decían, ¿verdad? Que nosotros habíamos posibilitado y darle oxígeno a los dos partidos tradicionales en ese tiempo, que eran los causantes de la crisis, ¿verdad? Pero... Efraín, Callejas, sí, en el 85, 86, se hace el acuerdo en contra de la Constitución como tal. Sí. Vea, cuando Callejas gana sobradamente a nivel personal, sí. Yo recuerdo Baldo Ramos, el que decía que había que ir a la corte, había que ir acá. No, y él Callejas, como hombre de Estado, dijo, los acuerdos son acuerdos. No, y dijo que la sangre del pueblo no valía una presidencia. Eso dijo Callejas. Y Callejas, 4 años después, llegó, pero con la mayoría... Arrasando. Arrasante. Sí. Esos son hombres de Estado. Hoy nosotros tenemos personas motivadas por intereses fundamentalmente pero ante económicos. La realidad, ¿cómo se solventa y vea, esto? intereses económicos no legítimos, sino que mafiosos. Y eso le choca a la gente realmente, claro. Porque pero hay que solucionar esto. Eso es lo que se debe hacer. ¿Cuál es la salida? La gente no quiere un conflicto. Para mí esto debe mediarse y dialogarse. Y lo dijo don Efraín. ¿Pero qué mediar? ¿Qué debe ceder? Porque Kimberly, los dos grupos Kimberly, tienen para que es que eso no podemos decir aquí en este momento quién va a ceder o no viene a ceder, porque esto tiene que ser abierto y tiene que ser un proceso aquí tienen de que estar negociación. Las directivas de los partidos en el Congreso Nacional, tienen que estar los 128 diputados para tomar en el marco de un diálogo un gran consenso, una decisión. No, por ejemplo, convoca la directiva de Luis Redondo el 25. ¿Y cuántos diputados van a llegar? 40. Y entonces eso no hay ni siquiera quórum. Y convoca a Jorge Calix, hay 80. Y si eso se publica en la Gaceta, pueden hacer reformas ahí. ¿Y cómo los detienen los otros? La gente va a tener que salir a la calle para demostrar que fue el pueblo hondureño quien decidió este Congreso Nacional. Y yo voy a ser honesto, yo creo que no quisiera ver yo otra confrontación más de sociedad versus Estado o gobierno. Para mí, lo que debería primarse ahorita es el interés de Honduras en que este Congreso Nacional tenga la madurez de empujar una agenda legislativa. Óigame, esto es la elección de una directiva. Lick, ¿qué va a pasar cuando haya que derogar ese Código Penal? ¿O qué va a pasar cuando haya que derogar las sedes? No, por eso le digo, parte de esos acuerdos tiene que ser una agenda legislativa mínima. ¿Acuerdos políticos o jurídicos, don Efraín? No, políticos tienen que ser, es que el problema no es esencialmente jurídico. No, a mí me parece que la primera opción debería ser que la bancada de Libre logre un entendimiento entre ellos, aún con su ruptura que tiene. Aún con la expulsión se puede. O sea, que se den la oportunidad. ¿Y sabe por qué se pueden dar la oportunidad? Yo le voy a decir aquí, tanto los diputados de los 32 como de los 18 son legítimos diputados de Libre. Son gente con militancia al interior de... Y bien votados. Al interior de Libre. Y bien son votados. Gente que ha luchado, que se ha sacrificado, se ha visto amenazado. Entonces, son amigos. Yo creo que deben de ser amigos con dolor en este momento de ver uno allá y otro acá. Ellos están obligados a darse la oportunidad de lograr un acuerdo por el país. Así es correcto. Por el país. 2, la segunda opción. Si ese acuerdo entre ellos da como resultado una tercería, puede volver a elegir la Junta. O sea, por eso le digo, en política que renunciar, ahí habría que... Por eso le digo, mire, una tercería que la propongan a Rala. Sí. Que la propongan a Rala, porque habría que cumplir el acuerdo. Sería lo mejor. Sería lo mejor. Que Rala la proponga, de todo el conglomerado que hay. Allí miraríamos si realmente las intenciones del grupo de los 18 es porque están en contra de Luis Redondo. Buscar una persona. De acuerdo. Yo creo eso que también ha pensado la gente. Vea, tal vez es el nombre que vea, si eso fracasa, si eso no es posible, entonces hay que llamar a un diálogo interpartidario. Pero el tiempo, Julio, hay que No, eso se puede hacer en día y medio.
se puede entonces llamar a un diálogo interpartidario. Entre ya todos los partidos llegaron a un acuerdo. Y una cuarta opción, mira, que es la que me parece a mí que puede venir, es que le quiten el oxígeno a la junta directiva de Calix. ¿Por qué le pueden quitar el oxígeno? Ya lo dijo Raúl Pineda. No hay recursos. ¿Quién sanciona los decretos que aprueba el Ejecutivo? La presidenta. La presidenta. ¿Quién va a hacer a partir del 27? ¿Quién los manda a publicar? La presidenta. ¿Quién distribuye los ingresos del Estado en los poderes, en las instituciones del Estado? La presidenta. Entonces, esa directiva de Calix puede quedar casi como Guaidó, con una diferencia. Guaidó tiene el apoyo internacional que le ha dado, sin oxígeno local, pero oxígeno externo. Hoy en día, la simpatía que tiene la comunidad internacional por el voto de los hondureños es enorme. Así es. Independientemente de que hayan salido, han visto cómo los hondureños, hombre, sometidos a terror, a miedo, a manipulaciones, salieron a votar por un nuevo sol. Eso quiere la gente, hombre. Entonces los políticos deben de sacrificarse y buscar acuerdos. Yo le digo respetuosamente, yo llamo a los libres, los diputados, que casi todos los conozco, que sé que son amigos, hombre, que han sufrido como tal, aporten algo al país, hombre. Si algunos tuvieron algunas sensibilidades hacia otras propuestas, es tiempo de rectificar por el país. Hay que hacerlo. Pero de una tercería, ¿cómo quedaría? Porque ya hay dos juntas, la de Luis y la de Jorge. Es que mire, yo creo que es que por eso estamos hablando de la necesidad de un acuerdo político, porque precisamente ese es uno de los temas que habrá que explorar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que se demostró antes o actualmente es que la candidatura de Redondo tenía sus bemoles, ¿no? Tenía sus limitaciones. Y esta de Calix igualmente, porque salió mal, o sea, salió de un proceso cuestionado, ¿verdad? De todo esto. Entonces, ese es un tema que hay que discutir, son de los temas que hay que negociar, como parte de lo que podría ser ese acuerdo, ¿no? Porque en esto, las partes que están en conflicto o que están metidos en la crisis, tienen que de alguna manera ceder algunas cosas para posibilitar el acuerdo. Eso es precisamente lo que se busca. De tal manera, pues, que pueda teneremos un Congreso que pueda funcionar adecuadamente, no de la manera como está, que mantengan las mismas posiciones respecto a temas, pero por lo menos digamos que haya un acuerdo de que cuando se requieren, digamos, la mayoría calificada para poder, digamos, potenciar determinadas reformas o derogaciones, que se pueda ser parte de ese acuerdo, ¿no? O sea, por eso yo hablo de la necesidad de un acuerdo mínimo de gobernabilidad que permita realmente un funcionamiento adecuado del Congreso como un poder independiente pero complementario con los otros poderes y principalmente, digamos, el Poder Ejecutivo, porque aquí lo que se busca de alguna manera u otra es hacerle difícil el camino a doña Xiomara, ¿verdad? Y yo creo que ella ha hecho lo que ha tenido que hacer, digamos, para defender la victoria que el pueblo hondureño les dio, y que ese pueblo está ahí, y tiene que estar ahí. Y el mensaje es claro que se debe a ese pueblo que está ahí. Ahora, que ella... Efraín, el artículo 2 de la Constitución dice, la soberanía corresponde al pueblo, del cual emanan todos los poderes del Estado. Entonces, nadie debe asustarse si usted encuentra a la gente en las calles. Y fíjese bien, no confrontados. Así es. Están unánimemente a favor de que se cumpla el convenio que hicieron preelectoral. Sí. Es que no piden más que eso. Es que son problemas políticos, Lick. Mire, el problema es político. Así es, efectivamente. Entonces tiene que haber, si el problema es político, Luis, entonces tiene que haber para salida un acuerdo político. Un acuerdo político, de acuerdo. Que permita, digamos, solucionar precisamente ese problema político que se ha generado y que ha creado este hecho de tener dos directivas del Congreso, ¿verdad? Y que no permite realmente, impide una real instalación de ese Congreso, porque mientras no exista esa armonía o ese acuerdo interno, no va a ser posible instalar eso, porque nadie puede sacar la bandera de decir
yo tengo la legalidad. Es decir, porque en ambos hay cuestionamiento y no es un problema de carácter legal, sino que esencialmente político, porque eso es lo que está en juego. Entonces busquemos esa salida. Yo ahí concuerdo con el licenciado Navarro. Primero tiene que haber un acuerdo dentro del Libre. ¿La expulsión debe echarse atrás? ¿Eso de la expulsión? Ellos decidirán. Podría ser uno de los pasos. Pero a mí me parece que, puede ser uno de los pasos, pero a mí me parece que si Libre primero se pone de acuerdo, después puede ir a dialogar con su oposición, que ya demostró que va a ser una oposición férrea, pero inteligente, porque hasta ahorita Mire, lo que tenemos que evitar, Luis, y perdone que lo interrumpa, es una oposición destructiva, que eso es esencialmente lo que busca el Partido Nacional y algunos de sus aliados dentro del Partido Liberal, porque hay que hacer la diferenciación dentro del Partido Liberal. Pero hay un grupo ahí de que ha estado, pero no de ahora, en toda la administración de Hernández Alvarado, han votado con el Partido Nacional, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver esas cosas. ¿Por qué? Porque ahí hay otros intereses de por medio. Pero el amigo de cerca y el enemigo de más. Bueno, o sea, yo creo que aquí, si no se logra entablar ese diálogo con el Partido Nacional y llegar a puntos de agenda mínimos, donde el Partido Nacional permita gobernanza. 86 votos se ocupan para muchas reformas. Si el Partido Nacional no permite gobernanza y el Partido Liberal no sabemos si va y viene, le va a costar mucho, aunque unifique nuevamente su bancada, aunque consiga los 50, no lo va a lograr. Pero mire, se preocupan por lo que la gente tiene en las calles, pero ese es el poder del pueblo. Sí, hombre. ¿Verdad? O sea, ¿por qué? Porque estos señores no lo van a hacer gratis. No, y lo que quieren es comprometer el proyecto de doña Xiomara para que no sea posible que gobierne. Exacto. ¿Verdad? Eso es lo que está en su mente y esa es la realidad. Ahora, que en las posibilidades de un acuerdo podamos llegar a ciertos puntos de coincidencia para permitir, en función de los intereses de la nación, y para que sea posible el nuevo gobierno respetando, como Julio decía, y usted también, la voluntad expresada del pueblo hondureño, que eso es lo que nos guía, y ese es el soberano, ese es realmente el poder real, el pueblo que está ahí, y que el pueblo que votó, pueblo, óigame, Kimberly, el pueblo que le ha apostado a la democracia por más de 40 años, el pueblo hondureño ha respondido. Entonces no lo podemos defraudar. Y creo que esa es la gran responsabilidad que está en las manos de doña Xiomara y ella tiene que demostrar, porque todos dudan de ella, tal vez porque es mujer. No, yo no ¿verdad? dudo de ella. Bueno, pero óigame, yo escucho hacerlo. Tantas cosas, entonces ella ha demostrado entereza, sí. Ha demostrado firmeza, carácter. Y se ha jugado inclusive su propia elección para cumplir ese acuerdo. Lo ha hecho con entereza y creo que eso hay que valorarlo, ¿verdad, Julio? Porque bien pudo acomodarse. Pudo acomodarse y decir, mire. No, yo creo que ella tiene... En función de intereses inmediatos. Con todas las promesas que hace Cálix, ¿sí? Que con 18 diputados dice va a blindar todo. Esto afecta a la gobernabilidad de Xiomara y afecta, viene la toma de posesión próximo jueves, todo esto, el ambiente internacional, la llegada de delegaciones, la comunidad internacional, ¿cómo queda ante el mundo Honduras, ante esta crisis a lo interno del poder legislativo? Yo creo que una mujer con mucha capacidad y quienes la han subestimado se están empezando a dar cuenta que están equivocados. Creo que ese ejercicio de la gente en calle le va a dar un respaldo popular que creo que a la comunidad internacional le va a seguir llamando la atención, porque no es un gobierno solo, es un gobierno respaldado por la sociedad. Correcto. Por lo cual este efecto en el legislativo no creo que genere un efecto de respaldo internacional en la toma de posesión, porque va a estar lleno de gente ahí. Ahí yo dudo que hasta esos controles de bioseguridad se logren cumplir. Ahí va a estar lleno de gente. Y más con el ejercicio que ha hecho hoy estos días de estar toda la noche en vigilia, de estar toda la noche con su gente, de decirle a la gente, si nos violan nuestro derecho constitucional, nos vamos a la calle. Yo creo que ahí no tiene mayor problema en reconocimiento, conocido comúnmente como legitimidad. Para mí el problema es
el ejercicio del poder per se. Si ella no cuenta con las características de aprobación, respaldo o seguimiento en el poder legislativo, su gobernanza se reduce a un nivel administrativo que en Honduras es muy limitado. Así que yo creo que ella tendrá dificultades si no logran solventar esta crisis en el Congreso. Yo sí creo que el diálogo es la única opción, la mediación es la única opción, porque no hay otra forma de solventar esta crisis que es netamente política, de intereses políticos, de personas con intereses personales. Pero fuera de esa negociación que debe hacerse, que alguien debe promoverla y que debe nacer de Libertad y Refundación, mi sugerencia a la presidenta es demuestre su poder ciudadano sin involucrarse en esto, porque esto debe solventarlo su partido. Esa es mi recomendación. Si ella está constantemente metida de cabeza en la elección del presidente, muchos van a hacerle el contraataque diciendo injerencia del Estado. Eso es lo que criticaron toda la vida y eso es lo que están haciendo ahora. Para mí, doña Xiomara Castro debe mantener su posición respetable, admirable de cumplir su acuerdo, pero debe ser don Manuel Zelaya Rosales como coordinador general de ese partido quien debe empezar a buscar la solución de su partido. Si ese partido no solventa esa crisis inicial, la tienen difícil para 2025. Un partido que se fractura... Luis, es que ese ya no es ni problema. ¿Quién va a continuar? El problema es cómo constituir ahorita. Exacto. Y cómo cumplir las promesas de campaña. Y que las promesas de campaña son desmontar este Estado terrorista que se ha armado, mafioso, que se ha constituido como tal. Pero dividir ese es el gran compromiso que hay que hacer. Es difícil. Vamos a la pausa, enseguida regresamos con el periodo de las conclusiones aquí en el foro La Entrevista. Llegamos al periodo de las conclusiones. Don Efraín Díaz Arribillaga, brevemente por cuestiones de tiempo. Bueno, sí, yo sostengo la posición de que bueno, esta crisis es provocada, por supuesto, tiene un trasfondo esencialmente político y frente a eso yo creo que la salida, la posible salida, porque así lo tengo que manejar, es la necesidad de un diálogo, como aquí hemos expresado, la necesidad de poder conformar un acuerdo político y que tiene que haber una mediación para eso, ¿no? Para acercar las partes a las posibilidades de eso. Y eso tiene que ser en base a una agenda abierta, sin condicionamientos previos, para poder de ahí que pueda surgir un acuerdo viable posible para garantizar la gobernabilidad del país, el funcionamiento adecuado del Congreso, aún respetando las diferencias que hay ahí o la composición que hay ahí, pero que permita al menos, como creo que lo he señalado, una mínima gobernabilidad y que doña Xiomara Castro pueda realmente el 27 de enero iniciar su nuevo mandato cumpliendo lo que el pueblo expresó en las urnas, principalmente porque a ese pueblo es lo que se debe. Y que la alianza política que ganó es más allá de Libre y más allá del Partido Salvador Narrala, es la victoria de un pueblo que espontáneamente hizo que eso fuera posible y esa elección llevara a doña Xiomara Castro. Luis León. Gracias, Kimberly, por la invitación. Siempre un gusto estar con gente tan brillante. Yo creo que Libertad y Refundación es un partido que sale del pueblo y que hoy más que nunca se debe al pueblo. Los partidos políticos en Honduras deben aprender a construir en la desigualdad de pensamiento, en la desigualdad de intereses y en la desigualdad de visiones. En ese sentido, más allá de lo que creo que puede hacer la presidenta Castro y más allá de lo que creo que este Congreso Nacional debe responder a los intereses del país, creo que es importante, Kimberly, un diálogo de manera urgente, un diálogo sin intereses personales, sin intereses políticos, sino poniendo la estabilidad de Honduras por delante, la gobernabilidad de Honduras por delante. Así que un llamado no solo a los 50 diputados de Libertad y Refundación, sino a los 128 diputados,
a los 6 partidos políticos que conforman el Congreso. Necesitamos un diálogo urgente. El pueblo hondureño no puso en las urnas una votación masiva y su fe para que esto estuviera pasando. Así que esperamos que la madurez política de la que tanto esperamos que llegue pueda empezar a gestarse en este momento y que Honduras salga avante de esto, que la gobernanza de Honduras avance y sobre todo que los cambios que el pueblo hondureño espera se puedan dar. Muy bien. Julio Navarro, brevemente. Aún en el deterioro institucional que hemos tenido, Honduras no se merece esto. Los electores que fueron entusiasmados a votar no se merecen esto. Entonces, los que ocupan cargos de diputados están obligados a buscar un entendimiento, aun cuando pongan sus intereses cavernarios en peligro. Pueden darse una nueva oportunidad de reconstruirse como políticos y crear el camino adecuado para, en base al diálogo primario que debe haber entre todos los partidos como tales, podamos, yo creo, cumplir las aspiraciones que tienen los hondureños. Muy bien, llegamos al final del foro La Entrevista. También la conferencia episcopal se suma al llamado al diálogo y al respeto del Estado de Derecho. Gracias por su sintonía. Será hasta una próxima emisión.